de Cundinamarca. Himno del municipio de Girardot. Abrazado por el mar.
Muchísimas gracias. A continuación, nuestro alcalde, José Francisco Lozano Sierra. Muy buenos días a todos. Bueno, primero que todo, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos el día de hoy. En la Girardot de todos hay espacio para vivir. Sabemos que la pandemia ha sido uno de los factores más preponderantes para obstaculizar o frenar el desarrollo no solamente de esta gran ciudad, sino de muchos municipios, ciudades y países del mundo entero. Hoy podemos dar gracias a Dios a un equipo de trabajo que hemos tenido permanentemente activo en la alcaldía, a la visita hoy de nuestro viceministro de Economía Naranja del Ministerio de Cultura de la Presidencia de la República, a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, alta consejera para los derechos humanos. Esta cosa me la voy a quitar. Ya, aquí estoy solito y no. A la doctora Nancy Patricia, muchas gracias por la oportunidad que nos da de traer a nuestro viceministro. Hoy tenemos mucho para celebrar en la ciudad de Girardot, así como lo hemos venido haciendo durante varios días. Estamos a puertas de empezar ya los estudios y los diseños de nuestro gran Sacúdete. Sacúdete Crea, que es una inversión de más de 12.300 millones de pesos que fue gestionada cuando la doctora Nancy Patricia Gutiérrez era ministra del Interior, y en ese momento nosotros empezamos a soñar con una gran obra para que Girardot tenga el escenario más grande de todo el país para el desarrollo de grandes producciones cinematográficas y de televisión. Un espacio donde la cultura, la recreación y el turismo para cada uno de nosotros tiene un lugar muy importante y privilegiado. El doctor Felipe Buitrago, hoy representando a la Presidencia de la República en cabeza de nuestro doctor Iván Duque Márquez, presidente de la República, quien todos sabemos que siente muy gran cariño, muy gran aprecio, siente mucha felicidad cada vez que le nombramos a Girardot, y por eso es que hoy estas maravillosas obras se pueden dar en cabeza de nuestro presidente, en cabeza de la doctora Nancy Patricia, y hoy que tenemos a nuestro viceministro Felipe Buitrago. Queremos dar apertura el día de hoy al proceso de estudios y diseños del Sacúdete Crea, una obra que verdaderamente nos va a traer a nosotros mucha felicidad y que está enmarcada dentro del entorno de la economía naranja. La economía naranja, que está constituida a partir del 1 de septiembre de este año en nuestro municipio, da la oportunidad de soñar con traer una inversión superior a los 100.000 millones de pesos en los próximos 3 años. ¿Esto qué quiere decir, amigos de Girardot? Que por fin Girardot va a tener la oportunidad no solamente de soñar, sino de tener esa ciudad que todos hemos imaginado que podemos tener. Tenemos una oficina de turismo, de cultura y de fomento. Desde ahí empezaremos nosotros a buscar el gran desarrollo de la economía naranja y del emprendimiento. Pero es que este no es un trabajo solamente de un sector o una sola parte de la alcaldía municipal. Este es un trabajo que tenemos que articular entre todos los que representamos la administración pública y todos los que somos parte de este gran municipio. No podemos dejar de lado que cada día que vamos yendo un poquito hacia adelante, tenemos la oportunidad y la perspectiva de tener muchísimas cosas para nuestro municipio. Hemos tenido reuniones también previas para poder terminar la rotonda, mi doctora, del Algarrobo, una rotonda que lleva 10 años frenada, en donde nosotros verdaderamente también de la mano de la Presidencia de la República, de la ANI y de la concesión Vía Express 40, vamos a iniciar obras antes de que termine el mes de octubre. Ese va a ser la cara de Girardot, va a ser nuestra gran entrada triunfal a nuestro municipio. También es un trabajo que se articula no solamente desde la alcaldía, sino también desde la Presidencia de la República. Por eso, amigos, yo siempre he dicho que estamos en el momento óptimo
Estamos en el mejor momento en que Girardot tiene la oportunidad de poder salir adelante y de poder progresar. Tenemos en el momento en que Girardot, siendo de todos, no quiero que ninguno se quede por fuera de esto. Vamos a crecer de la mano, vamos a darle oportunidades a cada uno de los girardoteños y a pensar en los girardoteños. En este marco del desarrollo de la economía naranja podemos tener claridad que todos los artesanos de Girardot también harán parte de este gran desarrollo y de esta gran estructura que nosotros estamos soñando para nuestro municipio. Siempre soñamos y hemos querido tener a Girardot de una manera como cada quien la ha soñado. Yo pienso que llegó el momento de parar el sueño y volverlo realidad. Hoy Girardot, terminando el año con pandemia, pienso que ha sido uno de los pocos municipios a nivel nacional y departamental que ha entregado más de 5 obras de infraestructura al servicio de los girardoteños. Y en los próximos 2 meses estaremos terminando otras 2 obras de infraestructura e iniciaremos la construcción no solamente de la rotonda, sino también del puente Salsipuedes, que es un compromiso que tiene la concesión Vía Express, 40 Vía Express. Entonces nosotros aquí estamos solamente para trabajar y el equipo de trabajo que tenemos en esta sala es precisamente dedicado al esfuerzo que Girardot ha puesto desde el principio y desde el inicio para que saquemos a Girardot del letargo en que nos la dejaron. Estamos conscientes y somos conscientes todos aquellos que hemos vivido el día a día en esta administración de cómo recibimos este municipio, de la situación no solamente económica tan fatal que nos dejaron, sino también en la parte humana donde tenemos poco a poco que ir manejando los temas y empezar a querer más a Girardot. Siempre los he invitado a que lo público es para querer, no es para dañar y no es para robar. Este es un compromiso de todos. Y este compromiso lo tenemos que sacar adelante de la mano, no solamente de las personas que nos encontramos en este escenario, sino de todos los girardoteños que verdaderamente quieren ver a su ciudad crecer de la mano de cada uno de ellos. Es por eso que hoy damos apertura a la gran área de desarrollo naranja. Yo considero que en el país no debe haber más de 3, ¿verdad, viceministro? Formamos parte de ese gran club. No somos más de 3 municipios a nivel nacional que formamos parte por decreto del área de desarrollo naranja, con el apoyo articulado del Ministerio de Cultura, del Viceministerio de la Creatividad y la Economía Naranja de la Presidencia de la República en cabeza del doctor Felipe Buitrago. Hemos venido a esta reunión solamente a decirles que a partir de este momento se abre la oportunidad para que todos los empresarios de Colombia, en el marco de la economía naranja, presenten los proyectos. Estos proyectos van a tener unos incentivos tributarios que son muy benéficos para la inversión de cada uno de ellos. Son beneficios fiscales que les va a representar a ellos una gran cantidad de suma de dinero y a la vez van a formar parte del desarrollo de esta gran ciudadela. En ese orden de ideas, hoy damos apertura a ese gran desarrollo, a esa gran área de desarrollo naranja y a la reactivación de la economía de Girardot, basada desde la cultura, el emprendimiento y el turismo. Vuelvo y digo, doy gracias a Dios, a mi esposa Carolina, que todo el tiempo ha estado de la mano conmigo, acompañándome en todo este camino, en los momentos duros, difíciles y en los momentos felices. Esto es un equipo. El equipo lo hemos construido desde la casa y lo hemos tratado de llevar a la administración pública, en donde hemos dado toda la confianza a cada uno de los funcionarios. Y esa confianza que hemos transmitido queremos que se la sigamos transmitiendo a todos los girardoteños, porque Girardot no puede ser una ciudad que se paralice por culpa de una pandemia. Sí tenemos que cuidarnos, pero no es la excusa para no hacer. Sí tenemos que protegernos, sí tenemos que cuidar a nuestros seres queridos, pero sin dejar de lado el compromiso social por el cual fuimos elegidos, algunos por voto popular y otros bajo juramento, cuando se posesionaron en sus cargos y dijeron que iban a hacer lo mejor para este municipio. Y es lo menos que esperamos y es lo menos que espera una comunidad que está ávida hoy de tener oportunidades. Y vamos a seguir trabajando de la mano con la comunidad y con cada uno de ustedes para que Girardot sea esa ciudad que hace 30 años perdió el rumbo y se volvió en una plaza politiquera y no en una unidad de negocio como yo la he proyectado desde que estaba en campaña. Dios me los bendiga y muchas gracias.
Continuamos con la alta consejera presidencial para los derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez. Gracias, buenos días para todas las personas que nos acompañan en este evento. Lamentablemente, por las circunstancias de la pandemia, no hay más capacidad de convocatoria por las limitaciones de bioseguridad, pero creo, señor alcalde, que la presencia de personas representativas, obviamente de la administración municipal, de la prensa local, de las gestoras culturales, nos va a permitir una difusión muy amplia de lo que estamos haciendo en el día de hoy. Quiero saludar públicamente y agradecerle públicamente al doctor Felipe Buitrago, viceministro de Economía Naranja del Ministerio de Cultura. De igual manera, saludar y agradecerle al señor alcalde Francisco Lozano y a Carolina Jiménez, su esposa y gestora social, por el apoyo grande en torno a este programa de Economía Naranja. Saludo al gabinete municipal, a los concejales que están presentes, de igual manera a los medios de comunicación, a las personas los contratistas que van a desarrollar el Sacúdete, a la interventora y a todas las personas que están aquí en el día de hoy, mi equipo de la Consejería de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales y el equipo del Viceministerio de Economía Naranja. Quiero también saludar la presencia de la doctora Mireya Vanegas y el doctor Diego Gutiérrez, de la Veeduría Firme con el Desarrollo de Girardot, que están en ese trabajo grande de acompañar desde la participación ciudadana todo el proyecto, y también a las personas vinculadas al Ministerio del Interior, en este caso a Diana Lorena Soto, Joana Ríos, Gonzalo Buendía, y a Tulia Elsi y Luis Angélica de la empresa Quitoy, Agencia de Turismo, Recreación y Cultura, que nos acompaña. Bueno, yo voy a hacer una breve descripción de este tema para que recordemos el origen de este compromiso grande que hoy empieza a hacerse realidad, y por eso la presencia del viceministro de Economía Naranja. El 9 de agosto del 2018, el 12 de agosto del 2018, a 4 días de posesionado el presidente Iván Duque, vinimos al primer taller regional a Girardot. Y entonces, en esa reunión, los jóvenes de Girardot le pidieron al presidente que tuviera en cuenta a Girardot para un área de desarrollo naranja. Estaba Felipe Aljure, quien nos acompañará ahora a través de un video y nos está siguiendo, y nos hizo un recuento de la visión que él como director de cine tiene de la ciudad y también las oportunidades en la industria cinematográfica y audiovisual veía para la ciudad de Girardot y de toda la región. Entonces el presidente dijo, esto solo se logra si la comunidad se apropia del tema y si hay una voluntad en la administración municipal. Desde entonces empezamos a trabajar, inicialmente el viceministro Felipe Buitrago como consejero presidencial para estos temas de economía naranja, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Cultura, y logramos pensar en que deberíamos, a partir de un centro Sacúdete, que ahora les va a explicar el viceministro también en qué consiste, pero es un concepto desde donde los jóvenes pueden formarse, soñar y empezar a dimensionar cuál puede ser la productividad personal, pero también la creatividad y la economía de la región. Y por eso pensamos en un Sacúdete, centro donde se tocan los temas de salud,
cultura, deporte, tecnología. Muy importante la venida del viceministro Felipe Buitrago, no solamente porque nos va a explicar todo el concepto del área de desarrollo naranja, sino porque es que el doctor Felipe Buitrago ha sido el partner del presidente Iván Duque desde cuando los dos trabajaban en el BID en Washington, hablando de economía naranja, de las oportunidades de la industria creativa. Y resulta que ese 12 de agosto del 2018, Felipe Aljure nos dijo: Girardot tiene las mismas condiciones que California en Estados Unidos, la misma intensidad del sol. Por eso es que tantas empresas de audiovisuales y de cinematografía vienen aquí a grabar escenas para películas, para videos, para series. Por la luminosidad que tenemos, son condiciones especiales. Eso lo tenemos que aprovechar. Nosotros aprovechamos el sol, el calor para el turismo, para las piscinas, un buen paseíto por el río, pero más allá de eso, si logramos que el SENA, que las universidades, que la sociedad girardoteña en general se apropie de las oportunidades que nos da también la cinematografía o la industria audiovisual, vamos a generar una dinámica económica que le abre las oportunidades al resto de oferta cultural que tenemos. Ahora veíamos allá en la antigua estación del ferrocarril, por cierto, doctor Felipe, en el año 2000, muchos de los presentes hoy estuvimos en la inauguración de la restauración de la Casa del Ferrocarril, unos recursos que dejó Felipe Aljure cuando estuvo en el Ministerio de Cultura y que luego con Rida Aljure en la gobernación impulsamos a través de lo que se llamó Girardot Vuelve al Río, y se inauguró esa Casa de la Cultura hace 20 años, la restauración. Desde esa inauguración alguien dijo: tenemos que pensar en la restauración del antiguo hospital de la ciudad. Y desde esa época siempre hemos venido pensando qué hacer en un inmueble tan grande, tan acabado, con el paso del tiempo, donde funcionó el Instituto Técnico Universitario de Cundinamarca, que fue el origen de la hoy Universidad de Cundinamarca, pero que quedó abandonado. En diciembre del año 2018, vine de diciembre aquí a mi casa y me fui a mirar el ITUC o la universidad o el hospital y encontré algo, era la primera semana de diciembre, que me conmovió mucho. La banda municipal, alcalde, en medio del basurero que hay allá en el antiguo hospital, entrenando las niñas y los niños porque es el único espacio que hay. Y me acordé yo del tema planteado al presidente Duque, el tema del sacúdete. Yo fui bastonera de guerra en mi colegio por allá en Madrid, Cundinamarca, y dije, tenemos que rescatar este espacio para que pueda aquí la banda formarse y entrenar, ensayar. Y dijimos, vamos a sacar esto adelante. Empezamos a trabajar ese proyecto con el Ministerio del Interior. Finalmente, en el mes de febrero de este año, el presidente Iván Duque aprobó la destinación de los cerca de 13.000 millones de pesos para el sacúdete. Esos 13.000 millones de pesos se le entregan a la alcaldía para que la alcaldía lidere el proceso. Dentro de ese proceso, la alcaldía abre una convocatoria pública para los diseños de la restauración del inmueble del antiguo hospital. Ya fue adjudicada, ya el alcalde informó que firmaron el contrato, ya está la interventoría, y me alegra mucho, doctora Mireya, que ustedes hayan tenido la iniciativa de la veeduría ciudadana,
porque se trata precisamente, la carta que usted me contaba que le mandaron al alcalde, de pedir una reunión para que la gente se entere de qué es ese proyecto. Y yo le decía al ingeniero García, que está aquí, el director de planeación del municipio, al ingeniero Ernesto García, al alcalde hace unos meses atrás, y a José Villarraga, que por aquí está y a quien agradecemos también todo el apoyo para hoy. Les decía, muy importante que las personas que van a hacer el diseño de restauración del inmueble sepan qué era Girardot en esa época, cómo era, cómo funcionaba el hospital, cuál era el concepto arquitectónico de la época, para que esa restauración se dé manteniendo ese concepto. No se trata de hacer un edificio más, sino se trata de generar en el barrio Las Quintas todo el entorno a partir de ese centro vinculado al área de desarrollo naranja, que nos permita conservar una zona extraordinaria para esas industrias creativas que deben desarrollarse en la ciudad a partir de algo muy importante para la ciudad que hizo el alcalde el pasado mes de agosto, y fue firmar el decreto que le dio vida al área de desarrollo naranja. De ahí en adelante se abren unas oportunidades que ya el viceministro nos va a explicar, y que para el presidente Duque ha sido eje principal en su gobierno, tanto así que hubo que llevar en el plan de desarrollo un capítulo especial de economía naranja. En la reforma tributaria se generaron unas decisiones de descuentos tributarios especiales para las industrias creativas. Luego se expidió el decreto correspondiente que crea el sistema de economía naranja. A mí como ministra del Interior me tocó hacer parte del Consejo Nacional de Economía Naranja, y ahí entendía la importancia de toda esta dinámica para el futuro de la ciudad. Y hay una política pública de economía naranja, que repito, es demasiado, miren, no es el turismo solamente, es que hablemos de economía naranja para Girardot, de industrias creativas, de cine, de videos, de artesanías, de actividades culturales, y que luego lo podamos juntar con el río y podamos de verdad dinamizar la economía de nuestra ciudad y de nuestra región. Esos son los esfuerzos en los que nos hemos concentrado en estos meses de gobierno. Ahora me preguntaba un periodista, ¿por qué la consejera de Derechos Humanos en estos temas de economía naranja? Es que esos son los derechos humanos. Los derechos humanos anotados en una Carta de Naciones Unidas son 30. El primero, la dignidad del ser humano. El segundo, la vida. Pero la dignidad del ser humano implica salud, educación, recreación, cultura, trabajo, seguridad social, entre otras. Entonces, cuando tenemos una concepción de derechos humanos amplia, estamos garantizando la dignidad de los seres humanos. Pero hay un derecho muy importante, y con esto termino, que es el respeto de los derechos de los otros. Yo tengo derechos, pero todas las demás personas también los tienen. Luego hay unos límites. Jamás podemos pasar los límites del respeto de los derechos de los otros. Si logramos apropiar esto en nuestras niñas y niños, y por ahí vi al profesor Agustín, secretario de Educación, en nuestros jóvenes, vamos a hacer la transformación real de nuestra sociedad, y vamos a evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes estén tentados por los grupos de microtráfico y los grupos delincuenciales que están dañando a nuestra juventud y a nuestros niños y niñas. Esa es la invitación y el mensaje que hemos traído en el día de hoy,
a escasos días de los 168 años de fundación de nuestra ciudad, y una invitación a que soñemos, volemos con el sueño, pero que los hagamos realidad, cada uno de nosotros poniendo un grano de arena para que así sea. Mil gracias. Continuamos con el viceministro de Creatividad y Economía Naranja, Felipe Buitrago. Buenas, ¿qué tal? Yo como sé que esto va a empezar a moverse para arriba y para abajo, voy a quitármelo acá un segundo. Aprovecho entonces para agradecerle al alcalde por tenernos aquí en su casa. Yo estoy particularmente pero muy contento de estar aquí precisamente porque, así como nos contaba la consejera, el 12 de agosto de 2018, tercer, cuarto, quinto día del gobierno del presidente Iván Duque, estábamos aquí hablando de estos temas, de la importancia de estos temas, y hoy, gracias a su gestión, empezamos a ver cómo se materializa la parte institucional, y gracias también a la confluencia entre esos esfuerzos y los esfuerzos de la consejera y un montón de personas más en nuestros equipos, también vemos cómo se materializa que Girardot va a tener el centro Sacúdete más grande de Colombia. Esto es muy importante, alcalde. Va a ser una infraestructura con un enfoque muy particular, con un enfoque de transformación del territorio, pero sobre todo con un enfoque de transformación de las mentes. Gestora, yo sé que al final del día usted es la culpable de que el alcalde sea tan exitoso, y yo creo que usted se merece todo el reconocimiento por toda la paciencia que seguramente le tiene que tener, y también por toda la inspiración y el apoyo que le da. Y pues también es muy grato para mí estar aquí, porque yo sé que esta es la casa, la tierra de la consejera, que fue una de las personas que tuve la oportunidad de empezar a conocer por primera vez cuando estábamos en el proceso de campaña con el presidente, y desde su experiencia, desde todo su bagaje con la política. Yo ahí tengo que reconocer, para mí la política siempre ha sido un tema como lejano, y fue de las personas que me enseñó con su ejemplo y con su consejo, y yo le agradezco a usted, consejera, que usted siempre ha sido muy generosa conmigo en ayudarme a entender este mundo de la política y la importancia de hacer la política bien hecha. Muchísimas gracias, consejera. Para tratar de hacer como lo más didáctico posible el ejercicio de explicarles un montón de beneficios económicos, de gestiones institucionales que pueden ser aburridas, quiero que hagamos un ejercicio mental por un momento. Quiero que pensemos en ese personaje de fantasía que es tan profundo, el Principito. Pensemos en ese personaje tan transformador de muchas mentes, y pensemos en una escena particular de ese libro hermoso. Esa escena en la que el Principito llega al más pequeño de los planetas de su recorrido, donde encuentra un personaje muy particular, un farolero que enciende y apaga un farol con mucha frecuencia, y dice buenos días y lo apaga, buenas noches y lo enciende, buenos días y lo apaga, y así constantemente. Y el Principito, asombrado de este personaje, decía, ¿qué pasa acá? ¿Por qué esa velocidad de prender y apagar? Claro, el farol, en un planeta muy pequeño que giraba muy rápido, pues tenía ese comportamiento e indaga. Y el farolero le cuenta que esa es la consigna de encender y apagar el farol. Y que esa consigna era una consigna antiquísima, que venía de hacía mucho tiempo, cuando el planeta giraba más despacio, cuando la necesidad de encender y apagar el farol con esa cortesía tenía sentido. Esa consigna, siendo valiosa, habiendo prestado un gran servicio, estaba en ese momento interrumpiendo algo diferente. Y el Principito lo ponía en los siguientes términos: estar pendiente de la consigna le estaba impidiendo al farolero disfrutar 1440 puestas de sol en 24 horas. A veces nos pasa que nos pegamos a las consignas, a cómo se hacían las cosas, cuando se hacían de una manera que funcionaba, cuando eran diferentes las circunstancias. Hoy un mundo que gira mucho más rápido, la cuarta revolución industrial, la digitalización que hemos visto acelerarse por cuenta de los efectos de la pandemia, que nos ha demostrado el peligroso significado de esa brecha de acceso a la tecnología, nos tiene que hacer pensar que hay consignas
que de pronto pudieron ser muy valiosas, pero que a veces nos impiden ver las oportunidades, esas 1.440 puestas de sol que tenemos hoy en día. Y cuando pensamos cuál es esa oportunidad que tenemos hoy en día, la oportunidad es hermosa y es maravillosa. Y nos lo decía la consejera, los derechos humanos, el derecho a la dignidad. Durante milenios, como especie, hemos tenido que hacer enormes sacrificios para enfrentar los elementos, para transformar la naturaleza, para poder arrancar un poco de subsistencia de todo lo que nos rodea. Pero las nuevas tecnologías nos ponen un reto muy interesante. Es el reto de una serie de máquinas, una serie de tecnologías donde vemos que la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, la robotización, una serie de transformaciones nos van llevando a ver cómo cada vez vemos máquinas que son mejores en ser máquinas. Y esto nos pone frente a una paradoja. Es un momento en que como personas tenemos que enfocarnos en ser cada vez mejores humanos. Y ser mejores humanos es poder conectarnos con los demás, con la diferencia, entender que un tono de piel diferente, que un acento diferente, que una forma de entender y apreciar la música diferente, que una forma de expresarse, bien sea de manera audiovisual, de manera escrita diferente, no es una amenaza, es una oportunidad, es un puente que se puede construir para el entendimiento. Y cuando tenemos muchos puentes de entendimiento entre muchas personas que tenemos un tejido social sólido, tenemos una comunidad cohesionada que puede enfrentar cualquier reto, el reto de una pandemia, el reto de una crisis económica, el reto de una transformación tecnológica. Y esa transformación que el presidente resume en el concepto de economía naranja es un modelo de desarrollo, es una apuesta por poner a la cultura y todos sus componentes, las artes y el patrimonio, las industrias como la editorial, la audiovisual, la musical, ¿cierto? Poner las nuevas creaciones funcionales, el diseño, el software, la animación digital, los videojuegos, al servicio de un futuro, de una realidad presente cada vez más, donde nuestra capacidad intelectual, nuestro talento, nuestras ideas son el verdadero motivador del progreso económico. Un resumen de la economía de los últimos 4.000, 5.000 años. Hasta 1800, la principal herramienta de generación de riqueza era el sudor. Había que controlar personas, había que controlar esclavos, había que controlar territorio. Durante los últimos 200 años, la herramienta ha sido el capital, el concepto de poder concentrar tecnología y recursos financieros para la construcción de grandes fábricas y grandes edificios. Pero desde los últimos 20 o 30 años, cada vez más, ese elemento principal en el progreso económico se llama conocimiento. Y el principal generador de conocimiento, el más democrático de todos, se llama cultura. Todos tenemos una cultura. A veces la practicamos más, a veces la practicamos menos, a veces la guardamos un poco, a veces la compartimos. Aquí me gusta mucho explicarles con una frase de Quevedo: en cuestiones de cultura y de saber, solo perdemos lo que guardamos y solo ganamos lo que compartimos. Lo hermoso de la cultura, lo hermoso de un desarrollo a partir de las ideas, de la economía naranja, es que cuando yo tengo algo que me enriquece emocional y culturalmente y lo comparto, no lo pierdo. Enriquezco la vida de otra persona. Y cuando tomo el riesgo de recibir de otra persona un poco de su cultura, un poco de su conocimiento y experiencia, crezco yo también. Y eso nos muestra que el crecimiento y el progreso no es solamente un tema de riqueza en términos materiales. La principal riqueza es la riqueza emocional, la riqueza social y cultural que podemos acumular como comunidad. Y ahí es donde la economía naranja nos presenta precisamente que a todas esas actividades podemos articularlas con gestión, podemos conectarlas con el quehacer público para generar bienestar. Y eso, para materializarlo, teníamos que hacer una transformación profunda de nuestra mente. Teníamos que abandonar consignas de encender y apagar faroles para empezar a ver esto que les estoy contando, estas 1.440 puestas de sol
es que gracias a los cambios tecnológicos hoy podemos dedicar mucho más de nuestro tiempo, mucho más de nuestros recursos a la posibilidad de compartir cultura. Y para hacer lo que necesitamos información que nos muestre cómo funciona la cultura. Por eso, con el liderazgo del presidente Iván Duque, no solo consolidamos la cuenta satélite de cultura que teníamos desde 2007, Colombia es el primer país del mundo, fue el primer país del mundo en consolidar una cuenta satélite de cultura. Hoy en día además tenemos tal vez la cuenta satélite de cultura más avanzada y más sofisticada del mundo, porque ahora es de cultura y economía naranja, vemos un espectro de 103 grandes actividades económicas y estamos entendiendo su dinámica para tomar mejores decisiones. Jamás sabremos todo de la cultura a través de números, pero podemos comprender sus efectos en la creación de empleo, en la transformación del territorio y en la generación de oportunidades de formación y crecimiento para la comunidad. Ahí nos concentramos, información para tomar mejores decisiones. Fortalecimiento institucional. El trabajo que ya les mencionó la consejera, el Consejo Nacional de Economía Naranja, entender que la responsabilidad del desarrollo cultural no es del Ministerio de Cultura. El desarrollo cultural es una responsabilidad de todos, es una corresponsabilidad que institucionalmente podemos empujar, impulsar, cuando entendemos que la cultura, siendo algo transversal, necesita de apoyos que van más allá de la misionalidad misma del Ministerio de Cultura. Por eso el Ministerio del Interior, cuando estaba la consejera de ministra, en la protección de los derechos de las minorías que son fundamentales para garantizar la diversidad de nuestras culturas, la protección de nuestras lenguas, el acceso de comunidades apartadas al conocimiento necesario para poder tomar decisiones y aprovechar la oferta institucional. También la posibilidad, por supuesto, de proteger los derechos de autor, una responsabilidad del Ministerio del Interior que hemos logrado duplicar la cantidad de registros de obras en derecho de autor en los últimos 2 años. Hemos podido también, por supuesto, trabajar de la mano con el Ministerio de las TIC en impulsar procesos de adopción y transformación digital en comunidades, pero también, por supuesto, multiplicando casi por 5 los recursos que se destinan desde el Ministerio de las TIC a la producción de contenidos audiovisuales, incluyendo no solamente más recursos, sino respondiendo a necesidades, como que existieran convocatorias dedicadas a comunidades étnicas, convocatorias dirigidas a personas con discapacidad, convocatorias dirigidas a la producción audiovisual de las artes escénicas. Es que hacer producción audiovisual en día hoy no es televisión o cine, también es cómo comunicamos nuestras aspiraciones, cómo compartimos expresiones de la música, del teatro, de la danza, de la ópera, cómo comunicamos nuestro quehacer como comunidad alrededor de un carnaval y un festival. Esa transformación digital del audiovisual es central y por eso el Centro Sacúdete está centrado en la producción audiovisual, no solamente porque es una apuesta estratégica, sino porque hace parte del ADN natural de Girardot, una ciudad que ha sido siempre pionera en la producción audiovisual, que ha sido protagonista de innumerables novelas en Colombia. Ese compromiso natural que tiene el territorio con la producción audiovisual, con la expresión de lo que llaman los expertos las imágenes en movimiento, ¿cierto? Es parte de su ADN. Por eso el área de desarrollo naranja, intencionalmente denominados ADNs, son esos distritos creativos con el enfoque colombiano. Y muchas veces cuando uno dice, no, es que hacemos algo a la colombiana, es una forma de decir que es menor. Así como con la cuenta satélite de cultura, Colombia es un país pionero y va a la cabeza en el mundo. Con distritos creativos, el concepto colombiano toma lo mejor de lo que se ha hecho en Europa, en Norteamérica, en América Latina y lo potencia, porque son 3 elementos fundamentales para que un área de desarrollo naranja funcione. Un distrito creativo verdadero tiene que tener, por supuesto, un enfoque cultural claro, que en el caso de Girardot lo tiene, alrededor de esa herencia que tiene alrededor del audiovisual, pero también un patrimonio arquitectónico, una historia detrás de ese patrimonio que hay que recuperar y proyectar hacia el futuro, y unas tradiciones alrededor de las artesanías y las artes visuales que son fundamentales, que se conectan con el río, con esa cultura anfibia que está en este momento en franca recuperación. Ya vieron Cumbiana de Carlos Vives, han visto cómo los municipios de la ribera del río Magdalena se están reactivando, cómo hay un compromiso del presidente Iván Duque por recuperar la navegabilidad del río, precisamente para que el río vuelva a vivir
no solamente desde lo económico, sino también desde lo cultural. Esto nos va llevando efectivamente a un concepto muy importante, el de infraestructura y el de industria. Esas infraestructuras y esas industrias que necesitamos para que la cultura viva en un territorio como Girardot son fundamentales. La consejera nos hablaba de los beneficios tributarios. Pues bueno, para construir infraestructuras como el Centro Sacúdete, para poder recuperar las fachadas históricas, para poder conectar los espacios, tenemos beneficios tributarios muy importantes. Tenemos, no uno, tenemos tres. El primero, enfocado en la formalización de las empresas. No todo el mundo tiene una empresa y no todo el mundo debería tener una empresa, pero algunas personas enfocan su quehacer, enfocan su energía, su creatividad a crear empresas para la cultura. Y cuando alguien tiene una empresa para la cultura, lo mínimo es que tenga la oportunidad de superar por lo menos el Valle de la Muerte. El presidente Iván Duque, en su campaña de gobierno y en su visión de transformación, nos permitió presentarle al Congreso en su momento que las empresas de la economía naranja, las del turismo cultural y las de la recreación y el deporte, tuvieran el beneficio de no pagar impuesto de renta por 7 años. Hoy, en este momento y hasta el 31 de octubre, está abierta la 4ª convocatoria para registrar empresas para este beneficio. A la fecha, tenemos ya 269 empresas en Colombia que tienen este beneficio. No pagan impuesto de renta por 7 años, pero esto no es un regalo, esto no es una gabela, esto es un compromiso, porque estas empresas tienen que hacer inversiones y crear empleos. El compromiso actual, que ya está ejecutado más o menos en una tercera parte, es de inversiones por 73.000 millones de pesos y la creación de 2.308 puestos de empleo formal. Esto es fundamental porque nos permite precisamente que haya empresas ancla en los territorios, que van creando oportunidades y van generando proyectos. El sector cultura se mueve alrededor de proyectos. Por eso el segundo beneficio es tan importante. Está materializado en el decreto 697 y está administrado por la Corporación Colombia Crea Talento. Hago ahí un paréntesis, la Corporación Colombia Crea Talento es una entidad mixta, de la que son miembros hoy por hoy el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Cámara de Comercio de Bogotá y Confama, la Caja de Compensación de Medellín y Antioquia. Y recientemente sumamos a la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Funciona como un Proimágenes, que ha sido la entidad mixta que ha promocionado y transformado el cine nacional, pero para toda la economía creativa. Y regreso entonces al beneficio tributario. El decreto 697 del presidente Iván Duque precisamente nos permite otorgarle a quienes hagan inversiones o donaciones, porque también se puede donar la plata, a proyectos de economía creativa que pueden ser con o sin ánimo de lucro. Y esa inversión o donación se puede descontar hasta en un 165% de la declaración de renta líquida. Esto en español lo que significa es que lo que yo puedo llegar a cubrir como gobierno nacional a través de un esfuerzo tributario de un proyecto es hasta el 37% de su valor. Eso quiere decir que si yo tengo como proyecto cultural, por ejemplo, la realización de una obra de teatro de 100 millones de pesos, ya puedo empezar por proyectarme a que la recuperación es de 63 millones. Eso hace que muchos proyectos más puedan vivir. ¿Qué tenemos que hacer? Juntarle a estos beneficios un gran esfuerzo en formación en capacidad de gestión, para que las personas que hacen cultura, bien sean personas naturales o personas jurídicas, bien sean entidades públicas o entidades mixtas o entidades privadas, lo sepan hacer bien. Para este año, el Consejo Nacional de Economía Naranja nos aprobó un cupo de inversión con beneficio tributario por 300.000 millones de pesos. Esto quiere decir que desde el gobierno estamos dispuestos a hacer un esfuerzo de 158.000 millones para aportar como contrapartida, para que los sueños de tantos creadores, de tantos emprendedores, de tantos gestores se puedan hacer realidad. Pero como no paramos ahí nuestra ambición y queremos convertir a Colombia en un gran hub de producción audiovisual de talla mundial, y en esto ha sido un papel muy importante que ha jugado Felipe Aljure, que ahorita vamos a oír, porque precisamente ha sido por el trabajo y el tesón de tantos gestores, de tantos creadores del audiovisual en el país, que hemos visto que el potencial, que la apuesta por el audiovisual es una apuesta que tiene sentido, no solo porque el momento que vivimos en materia tecnológica nos muestra que muchas de esas 1.440 puestas de sol son películas y series de televisión,
sino también porque tenemos el talento, tenemos la experiencia y tenemos la convicción de que ahí hay un futuro. Para la atracción de inversión extranjera en el país, estamos construyendo sobre una experiencia de más de 20 años. Cuando el país decidió, en 1997, con la creación de la Dirección de Cinematografía en ese momento, y aquí está en este momento Jaime Tenorio, que es el director de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos. Hace 23 años, el país producía 1 o 2 películas anuales. Había años que ni siquiera estrenábamos películas. El año pasado estrenamos 48. Y esto ha sido posible por una combinación de fondos e incentivos tributarios como el que acabo de describir. O sea, no nos inventamos un beneficio tributario que no sabíamos que funcionara. Tomamos un beneficio que supimos que funcionó con el cine y lo expandimos al resto de la cultura. Y esto es muy importante porque combinado con otra experiencia, desde 2012 hasta la fecha, hemos tenido una ley que se llama la Ley Filmación Colombia para atraer la inversión y la producción internacional al país. En los 50 años previos, es decir, desde 1962 hasta 2012, en Colombia se produjeron 14 películas extranjeras. De 2013 a 2019 se produjeron 39. Si les parece que eso es impresionante, el nuevo beneficio, el certificado de inversión audiovisual, que este año me permite inyectar a través de beneficios tributarios 91.000 millones de pesos, ya cuenta con intenciones de inversión de 44 proyectos en los siguientes 18 meses, 44 en 18 meses, con inversiones que representan más de 600.000 millones de pesos. Ya tenemos presentados 8 proyectos por 108.000 millones de pesos, ya aprobamos los primeros 3 proyectos con inversiones por más de 50.000 millones de pesos en el país. Esa es la oportunidad de una apuesta como el Sacúdete, el más grande del país, repito, aquí en Girardot, y un área de desarrollo naranja con una vocación audiovisual, de ser un escenario natural de producción audiovisual. Súmenle a eso la apuesta que ha venido haciendo el municipio a través del SENA y de muchos otros socios en formar a los jóvenes en postproducción, en animación digital. Esa posibilidad nos lleva, alcalde, consejera, a poder pensar que hay un futuro que es muy naranja, un futuro con jóvenes que encuentran en la cultura, en la expresión artística, una oportunidad, no de distracción, que la distracción es importante, encuentran una oportunidad de vida. Y no porque se vayan a dedicar toda la vida a ser artistas, puede que en el camino decidan que les gusta la economía, que les gusta el derecho, que les gusta la pastelería, pero cuando como ciudadanos tenemos la oportunidad de un contacto cercano con la cultura, con la expresión artística desde temprana edad, nos convertimos en mejores ciudadanos. Porque volvemos al principio de la conversación. Cuando estamos hablando de que como ciudadanos, ¿cierto?, vemos esa transformación, vemos ese riesgo de las máquinas siendo cada vez mejores máquinas y nuestro reto como personas de ser mejores humanos, es a través de la práctica de la cultura a temprana edad, de tener espacios donde compartir nuestra identidad, que nos volvemos mejores humanos. Es a través de la cultura que desarrollamos herramientas de pensamiento crítico, que desarrollamos tolerancia por la diversidad, que aprendemos de empatía, ponernos en el puesto del otro, que desarrollamos la capacidad de resolver problemas de manera creativa, más importante aún, de manera colaborativa. Cuando practicamos la cultura en la banda del pueblo, cuando practicamos la cultura en un grupo de teatro, en un grupo de danza, aprendemos a trabajar en equipo y desarrollamos liderazgo y aprendemos a respetar las diferencias, aprendemos a construir. Esa es la oportunidad de la economía naranja, esa es la oportunidad de tener un distrito creativo, un área de desarrollo naranja con vocación audiovisual y de tener un centro Sacúdete aquí en Girardot. La invitación entonces es a que cambiemos el chip y hagamos como el Principito y tratemos por un momento de dejar de ver con los ojos y de ver en realidad con el corazón. Y no veamos entonces un problema con forma de sombrero y veamos la oportunidad del tamaño de un elefante. Muchísimas gracias. Bien, a continuación publicaremos un video de Felipe Aljure, guionista y director de cine colombiano.
saludo muy especial desde Cartagena a toda la gente de Girardot presente en este evento, en este momento tan especial y tan importante para Girardot. Un saludo para Felipe Buitrago, el viceministro de Cultura, un saludo para Nancy Patricia Gutiérrez, con quien hemos llevado este tema desde hace ya un tiempo. Un saludo para el alcalde Francisco Lozano, quien apoyó también una iniciativa fundamental que es la creación de un área de desarrollo naranja para Girardot, y un saludo para todo el sector cultural y para todo el sector empresarial y la gente de Girardot. Yo creo que la fundación, la formación de un Sacúdete y un ADN en simultánea y en paralelo es sumamente importante y sumamente diciente de la lectura que está haciendo Girardot, de cómo de una manera natural se ha convertido en un destino cinematográfico de grandes producciones que vienen desde Bogotá y en otras ocasiones desde otras ciudades de Colombia, y rodajes internacionales como también hemos tenido allá. Empezó a suceder de una forma natural, era un escape a los trancones de Bogotá, un homenaje y una ventaja tener esa luz maravillosa que hay en Girardot. La arquitectura de Girardot era muy atractiva, la facilidad de moverse, etcétera, etcétera. Y yo mismo rodé muchos comerciales, largometrajes míos y de amigos. Supe y tuve muchos amigos llevando novelas, ocupando hoteles, etcétera, etcétera. Y creo que el Sacúdete y el ADN que se están, digamos, formando y concretando hoy son de alguna manera la interpretación y el comienzo de un proceso de construcción, pero el cierre de un proceso de maduración y de evolución conceptual. El Sacúdete y digamos, para hablar en paralelo, en primer lugar va a recuperar un edificio icónico de Girardot. Yo nací en ese hospital, en el Hospital San Rafael, y la recuperación de ese monumento arquitectónico es fundamental. Adicionalmente, que sea un Sacúdete de esa extensión y de ese tamaño, y que además tenga como tema central el tema audiovisual y el tema cinematográfico, de alguna manera conjuga una oportunidad para las gentes de Girardot que se van a poder formar en muchos oficios que después van a poder integrarse y ofrecerse a esos rodajes que van a llegar de otras ciudades y que van a encontrar una ventaja enorme en el hecho de no tener que traer técnicos o gente de vestuario o gente de luces, porque Girardot ha logrado entrenarlas en ese Sacúdete. Pero adicionalmente las artes cinematográficas son tan universales que alguien que haya sido entrenado para hacer vestuario, por ejemplo, en un programa de televisión, en una película, en un corto, en una serie web, puede usar esos saberes independientemente de que haya o no rodajes. En la industria del diseño, de la costura, puede hacer una modistería en su casa y tener ingresos adicionales. Lo mismo con los carpinteros de cine, también pueden usar esos saberes por fuera. Los eléctricos que trabajan para el cine también lo pueden usar por fuera. Es decir, el cine tiene la gran ventaja de tener labores y saberes mixtos que los aplicas con gran nivel y con gran eficiencia y calidad en una película o en una pieza cinematográfica, pero a la vez los puedes usar por fuera de eso. Entonces se hace un escenario, digamos, es un escenario ideal de formación. Este es un día de celebración, me declaro un soldado de esa causa. Cuenten conmigo para lo que sea necesario, para lo que yo pueda aportar, en lo que pueda servir para la causa del Sacúdete y el ADN. Hago parte de un comité de veeduría ciudadana del ADN y estoy aquí a la orden de Girardot. Me gustaría estar mucho más tiempo en Girardot del que puedo estar, pero siempre tengo a Girardot en mi corazón y es un sitio
preferido en mi vida. Un abrazo para todos y muchas gracias a Nancy Patricia, a Felipe Buitrago, al alcalde y a todos los que han convergido para que estas iniciativas del Sacúdete y el ADN estén sucediendo hoy. Bueno, hasta luego. Hemos decretado nuestra zona ADN Visión 2040, 5 zonas delimitadas como área de desarrollo naranja, donde se promoverán las industrias creativas y culturales. Nuestros artistas, microempresarios, emprendedores e innovadores podrán acceder a los diferentes beneficios que ofrece el Gobierno Nacional, previstos en la Ley de Economía Naranja, y a su vez, impulsar estas iniciativas innovadoras y creativas para que accedan a recursos garantizando su desarrollo. Queremos promover a Girardot como un gran escenario de producciones cinematográficas y artes visuales, en donde nuestros sectores representativos tendrán la oportunidad de dinamizar su economía y la de nuestro municipio, porque Girardot es de todos. Buen día. Buenas tardes ya, ¿no? Sí. Gracias, doctora Nancy Patricia, señora primera dama, señor alcalde, señor viceministro. Muchísimas gracias. Lo que yo vengo a hacer es una exposición de la historia sucinta de Girardot rápidamente, una historia gráfica en imágenes, para que pudiéramos entender el contexto en el cual hemos hablado tanto de la importancia de estos edificios del Sacúdete, que son los edificios que se construyeron en... ¿Ya están las imágenes? Hágale. Son edificios que construimos desde principios de siglo. O sea, la primera piedra del Sacúdete la pusieron en 1903. Luego, es importante que lo tengamos en cuenta y veamos pues de qué se trata rápidamente en este contexto histórico. Lo que voy a decir es que hay una imagen antes que esta. La ubicación de Girardot daba para que fuera habitado desde hace 17.000 años porque hemos encontrado restos fósiles que tienen animales del Pleistoceno con flechas clavadas en sus huesos. Esto quiere decir que este pedazo del planeta era habitado ya a orillas del Magdalena en esa época, cuando el planeta todavía estaba descongelándose de la última glaciación. O sea que mucho antes de que vinieran los españoles ya era un sector habitado. Conocemos una carta del fundador de Tocaima de 1500 y pico, donde él comenta que para cruzar el río hay que ir y pasar por un pueblo que se llama de las Canoas. Ese era Girardot, es este sitio. Cuando lo fundan en 1852, digamos que era una cosa anecdótica porque ya aquí vivían más de 2000 personas. Y claro, porque es como muchas ciudades donde un río confluye en otro. Un río muy importante como el río Bogotá hacía que las relaciones sociales entre las tribus chibchas llegaran hasta aquí, hasta donde los panchos a través del río llegaban al río Magdalena, y aquí teníamos relaciones con todos los pueblos hasta Barranquilla, que era otra ciudad que estaba destinada a ser ciudad. Es decir, que la historia de Girardot empezó hace mucho tiempo y que íbamos a ser una gran ciudad. Después de fundada en 1852, pocos años después ya estaba el señor Moltke cruzando con me acerco, el primer vapor pasó por Girardot en 1880 y pico, 20 años después de haber sido fundada. Ya estaba por empezar la época de los vapores y empezó, tal vez la época, puede ir adelante,
Puedo ir avanzando. La época más bonita de Girardot, que era la del comercio por el río, con los vapores, y que prácticamente duró hasta 1933, cuando estábamos ya en guerra con el Perú. Se llevaron todos los vapores a esa guerra, aunque ya esto estaba terminando. Gracias. Entonces, la época del ferrocarril inició en Girardot en 1873. Girardot no tenía ni 20 años, tenía 20 añitos. Y a los 20 años, porque en 1883 ya estuvo construido el tren que conducía desde Girardot hasta Tocaima. Esto era una cosa, Girardot era una potencia grande en este momento, tanto así que el primer hotel de Colombia lo hicieron en 1884, que creo que era del mismo señor Cisneros que hacía los ferrocarriles. Se llamaba el Hotel Cisneros, de cualquier manera. Pocos años después, a los menos de 25 años habían pasado, y ya construimos el primer puente, que no sé por qué se llama el Puente Real, y que cruzaba el río. Para la iglesia de San Miguel en 1894 se puso la primera piedra. 1894. El Hotel San Germán en 1900 ya era un fortín liberal en la Guerra de los 1000 días. O sea, ya existía el Hotel San Germán. Es muy importante, porque esa es la arquitectura pues que nosotros pretendemos defender y conservar. En 1903, les contaba, pusieron la primera piedra del Hospital San Rafael. Es eso lo que nosotros pretendemos defender. Si podemos avanzar, porque ya vamos mucho más adelante, ¿cierto? Llegamos es muy importante lo de 1903, cuando se pone esa primera piedra. Se construyeron además la trilladora Magdalena, llegó la casa comercializadora Hard Run. No es cualquier Lagañemico, la Hard Run tenía sedes en Nueva York, en Nueva Orleans, en Londres, en Manaos, en Río de Janeiro. Con esto les quiero decir que la importancia de Girardot era comparativa con semejantes ciudades, ¿cierto? En 1909 el tren llega a Facatativá, es decir, que Girardot queda comunicado con Bogotá. Podemos avanzar unas... Sí, esa es la iglesia de San Miguel, que la empezamos a construir antes de final de siglo. Rápidamente les cuento que vamos más adelante, por favor. Y vamos, ¿no pasa? Es clave que veamos estas imágenes, porque lo que yo quiero, que me toca entonces contarles, es que poco a poco el Club Unión es de 1943. Pero Girardot todavía tenía esa grandeza, ya no dependía tanto del río, dependía más del tren, pero da para eso. Y más adelante yo creo que la historia de los grandes edificios de Girardot llega hasta 1952, cuando construyen el Hotel Tocarema. Bien, me interesaba mucho mostrar una cantidad de imágenes de edificios porticados, que son todos los del origen de Girardot. Edificios porticados son aquellos que tienen esas columnas en el andén y tienen, 1900, sigamos adelante, por favor. Listo. Bueno, esto es lo que es un pórtico. Fíjense que es clave esto, porque esta arquitectura pertenece a antes de que se inventara el concreto armado. Con el concreto armado los arquitectos pudieron hacer los edificios con cualquier forma y como querían. Antes de eso, unos miles de años se seguían otras reglas. Las reglas de las mismas arquitecturas que los griegos usaron para los dioses, que es esto que vemos aquí, unos edificios con unas columnas que están todas a la misma distancia, que medio edificio de para un lado es el espejo del otro medio, es decir, la simetría, la regularidad, la centralidad. Y estos edificios que vamos a encontrar en el Hospital San Rafael y que encontramos a lo largo del camellón del comercio de Girardot y a lo largo del ferrocarril, esta es la trilladora Magdalena. En 1903 hicieron este edificio, o sea, mucho antes de que hicieran el puente que hay detrás.
que es del 1950 por ahí, antes. La Plaza de Mercado es de 1950. Bien, estos edificios porticados que les decía que encontramos en el Hospital San Rafael, que es el Sacúdete, en un terreno de 1,5 hectáreas, es una cosa inmensa. Hay que conservarlos porque son la esencia de la arquitectura girardoteña, que es la versión de la arquitectura para los dioses que nosotros hicimos aquí en Tierra Caliente. Estos fueron los vapores que desafortunadamente se llevaron con la guerra. Bien, lo que quiero decir con esta exposición, teníamos que mostrar muchas más fotos, era la importancia de esa arquitectura que queremos conservar en nombre de todos los girardoteños, en nombre del arte, en nombre de la historia. Por eso pues le quiero ceder la palabra a los señores consultores para que ojalá nos manifiesten la idea que ellos tienen de conservar nuestros edificios. Y una cosa muy importante para terminar es lo que hemos dicho todos: Girardot es el escenario de muchas películas, novelas, series televisivas y otros desarrollos audiovisuales que hacen que la importancia del Sacúdete radique especialmente en el desarrollo de esta industria, pero hay muchas más. Esencialmente lo que pretendemos nosotros aquí en Girardot es sugerirles a los señores consultores que desarrollen este proyecto como un pedazo de ciudad que sirva de escenografía, como han servido todos los barrios y las calles, pero que ahora, como tenemos un recinto cerrado, pues es perfecto para que funcione también como unos estudios cinematográficos, mientras que son el escenario también de la vida normal de las personas, de los estudiantes y de las personas que van a ofrecer los productos que logren desarrollar en su emprendimiento en el Sacúdete. Eso es todo, muchas gracias. Bien, continuamos con el acto simbólico. Firma contrato de estudios y diseños, Sacúdete Crea Girardot. Estudios y diseños para la construcción y dotación del Centro de Innovación y Desarrollo de Economía Naranja, Sacúdete Crea, Mininterior, en el municipio de Girardot, Cundinamarca. En Girardot, Cundinamarca, se reúne el doctor José Francisco Lozano Sierra en calidad de alcalde municipal, el ingeniero Juan Pablo Díaz Vanegas, secretario de Infraestructura, en calidad de supervisor, el arquitecto Germán Alfredo Bassani, en su condición de representante legal del consorcio Sacúdete Crea, como contratista, y la arquitecta Catherine Rincón, en su condición de representante legal del consorcio Prosperidad, como interventoría, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material del objeto del presente contrato. Invitamos a Juan Pablo Díaz Vanegas, secretario de Infraestructura, como supervisor del contrato, aquí a la tarima, por favor. Invitamos a Germán Alfredo Bassani, del consorcio Sacúdete Crea, y a Catherine Rincón, del consorcio Prosperidad. De esta manera, damos inicio al acto simbólico del diseño, estudios y diseños para la construcción y dotación del Centro de Innovación y Desarrollo de Economía Naranja, Sacúdete Crea Girardot.
De esta manera se firma el contrato Estudios y Diseños para la Construcción y Dotación del Centro de Innovación y Desarrollo de Economía Naranja. Muchísimas gracias a todos los presentes y a los girardoteños que nos acompañaron en esta transmisión en vivo. Damos por terminado el evento Activación de Áreas de Desarrollo Naranja, Proyecto Sacúdete Crea Girardot. Antes, invitamos al secretario de Infraestructura, Juan Pablo Díaz. Ingeniero Bassani, adelante, por favor. Gracias, muy buenos días. Me presento, yo soy el arquitecto Germán Bassani, tengo una maestría en gestión urbana y quiero darle las gracias a todos los aquí presentes, la doctora Nancy Patricia, señor viceministro, las autoridades, señor alcalde, y decirles que con la firma de esta acta, el consorcio que yo represento hoy está muy comprometido con este proyecto y esperamos en el tiempo que estamos contractualmente pactados, terminarlo con las características en el que el arquitecto que antecedió esta conversación lo expuso. A ustedes, a la comunidad de Girardot, decirles que este consorcio está muy comprometido con este proyecto. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por participar de este evento, Activación de Áreas de Desarrollo Naranja y Proyecto Sacúdete Crea Girardot. Feliz tarde.